Amoris Laetitia y la moral de la situación. En efecto, la adulteración de la doctrina se manifiesta por un astuto y sagaz cambio en la concepción tradicional de la moral católica por otra llamada moral de la situación. La moral de la situación repudia las normas universales, inmutables y vinculantes, y pretende calificar la moralidad de un acto no por la verdad objetiva, sino por las condiciones concretas de cada individuo. Esto es, realizar lo que los existencialistas llamaron moral de la situación, que es otra modalidad del relativismo ético. En ella hay un trastrueque de las circunstancias por las normas y circunstancias valoradas según la conciencia individual sin apelación a esas mismas normas. En otras palabras, esta moral conduce, para decirlo en lenguaje coloquial, a legalizar lo que a cada uno se le dé la gana. La moral de la situación fue repudiada por el sabio Papa Pío XII en 1952, cuando dijo: el sello distintivo de esta moralidad radica en el hecho de no estar basada en leyes morales universales, por ejemplo, en los 10 mandamientos, sino en las reales y concretas condiciones o circunstancias en las cuales uno debe actuar, y de acuerdo a las cuales la conciencia de cada uno ha de juzgar y elegir. Es por esto que los que apoyan esta ética afirman que la decisión de una conciencia no puede ser guiada por ideas universales, ni por principios, ni por leyes. Por eso nos sorprende grandemente la afirmación del Papa Francisco, en cuya exhortación apostólica, en el párrafo 304, dice: es mezquino detenerse solo a considerar si el obrar de una persona responde o no a una ley o norma general, porque eso no basta para discernir y asegurar una plena fidelidad a Dios en la existencia concreta de un ser humano. Y es cierto que el Papa emplea la palabra solo, dando a entender que hay otras razones que deben justificar el juicio, pero de todas maneras es clara la hostilidad contra la universalidad de las leyes morales, imprescindibles para valorar las acciones de los hombres. Amoris Laetitia, excepciones convertidas en regla. Lo que en la exhortación del Papa parecía ser una excepción, es decir, que en determinados casos un adúltero pudiera recibir la comunión, ahora ha dejado de ser una situación excepcional y tiende a convertirse en algo general e incondicionado. Todos los irregulares, pues, por el hecho de serlo, sin que importen sus circunstancias, podrán recibir tranquilamente la Eucaristía. Equivale esto a decir que todos los irregulares mágicamente se transforman en regulares y tienen, sin más requisitos, el derecho a recibir la comunión. Esto es lo que comenzaron a hacer algunos obispos, como el filipino Monseñor Villegas, el italiano Monseñor Carrara y el norteamericano Monseñor Kupik. Y lo que más temprano que tarde harán también muchos otros obispos del mundo, que siguen las corrientes modernistas. ¿Y cómo no ha de ser así? Si quien está llamado a dar buen ejemplo es precisamente quien los presiona, los instiga y los constriñe a hacerlo, como lo deja ver claramente el documento en varios apartes. Así, por ejemplo, en el párrafo 301 podemos leer: por eso ya no es posible decir que todos los que se encuentran en alguna situación así llamada irregular viven en una situación de pecado mortal, privados de la gracia santificante. Y en el párrafo 302 leemos: por esta razón, un juicio negativo sobre una situación objetiva no implica un juicio sobre la imputabilidad o la culpabilidad de la persona involucrada. En el 305 se agrega: por ello, un pastor no puede sentirse satisfecho solo aplicando leyes morales a quienes viven en situaciones irregulares, como si fueran piedras que se lanzan sobre la vida de las personas, para sentarse en la cátedra de Moisés y juzgar, a veces con superioridad y superficialidad, los casos difíciles y las familias heridas. En la nota del párrafo 305 se sigue con los acosos y presiones, pero sobre todo en este punto y su nota a pie se entreabre el camino para que los adúlteros puedan recibir incluso los sacramentos como una ayuda a su situación de pecado, sobre el pretendido supuesto de que alguien en situación objetiva de pecado pueda no ser subjetivamente culpable de su pecado, al decir, párrafo 305, a causa de los condicionamientos o factores atenuantes,
Es posible que, en medio de una situación objetiva de pecado, que no sea subjetivamente culpable o que no lo sea de modo pleno, se pueda vivir en gracia de Dios y se pueda amar, y también se pueda crecer en la vida de la gracia y la caridad, recibiendo para ello la ayuda de la Iglesia. Nota 351. Esta dice: en ciertos casos podría ser también la ayuda de los sacramentos. Por eso, a los sacerdotes les recuerdo que el confesionario no debe ser una sala de torturas, sino el lugar de la misericordia del Señor, que la Eucaristía no es un premio para los perfectos, sino un generoso remedio y un alimento para los débiles. Qué difícil es untar el agua y el aceite, el pecado con la gracia y el amor de Dios. Eso que es intrínsecamente incompatible, por mérito de la exhortación postsinodal de Francisco, ahora comienza a hacerse posible. Frente a esto, nosotros pensamos que es muy difícil concebir casos reales en donde un adúltero pueda creer de buena fe que al unirse con otra persona a cambio de su cónyuge, no se percate de su situación irregular de pecado, máxime cuando en la celebración del sacramento del matrimonio, el sacerdote advierte que la unión es para siempre y hasta que la muerte los separe, y que deben mantenerse fieles siempre. Y culturalmente es bien sabido que el matrimonio católico, a diferencia de otros, es indisoluble y no puede romperse, tradición que viene de padres a hijos por los siglos. Además, una excepción no puede ahora ser convertida en regla, mucho menos en un caso tan delicado. Con esto nos preguntamos, ¿es acorde a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo el abrir la posibilidad de que se dé la Sagrada Comunión a personas en pecado mortal? ¿Acaso le faltaron al Señor Jesús notas al pie de sus evangelios, en especial cuando prohíbe terminantemente el adulterio, para aclarar en qué casos sí y en qué casos no se puede adulterar o pecar? ¿Un papa es el encargado de poner esas notas a pie a los evangelios? ¿Alguien lo puede hacer? ¿Será tortura recordar en el confesionario las palabras de Cristo acerca de la indisolubilidad del matrimonio y la prohibición de repudiar al cónyuge y casarse con otro? La comunión ciertamente es una gran ayuda para el pecador arrepentido, pero no para el que se niega a dejar el pecado y cambiar de vida. Porque en esa situación le sucede lo que al traidor Judas, que en vez de recibir a Cristo recibe al demonio. Así se confirma en Juan 13:27. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Hoy se pretende bendecir la inmoralidad sexual de la gente, pero hay que tener en cuenta que no podemos separar la misericordia de Dios de su justicia, pues ambas deben ir juntas, no la una sin la otra, sino ambas al mismo tiempo. La indulgencia al pecador que no deja su pecado es ayuda envenenada. En lugar de ser un remedio, se vuelve una enfermedad. La comunión a los que permanecen en pecado mortal es una ayuda semejante a suministrar la cuerda que sostendrá al ahorcado. La falsa misericordia que consiste en no dar importancia a los pecados graves, ¿no es acaso ya un pecado mucho más grave? Completa el panorama de los propósitos pontificios de instigar unos discernimientos favorables a la comunión de los adúlteros, la reciente crítica del Papa Francisco a los católicos auténticos, fieles a Cristo y a sus enseñanzas, al calificarlos injustamente de rebeldes e idólatras, como lo hizo el 25 de abril de 2016 en discurso en la Capilla de Santa Marta.